Bueno, buenos días a todas, a todos. Estamos reunidos en esta sesión virtual para llevar adelante la defensa de tesis de Josefina Galucci, tesis de la licenciatura en Ciencias Antropológicas. Hoy es martes 30 de mayo y, en primer lugar, para dar inicio a la defensa, buenos días a todas, a todos. Ay, esperen. Estamos reunidos en esta sesión virtual. Le vamos a dar la palabra entonces a Josefina para que haga su presentación y nosotros silenciamos nuestros micrófonos. Bueno, en primer lugar quería agradecer a Carolina por el acompañamiento en este proceso de investigación y por sus motivaciones permanentes a lo largo de estas instancias. A Florencia y a Brian por aceptar ser jurados de esta tesis, y al departamento por generar este espacio de defensa. Quería agradecerles. Ahora voy a compartir pantalla para dar la presentación. Creo que me salga bien. Perdón, una consulta. ¿A ustedes también les sale el sonido con problemas? Sí, José, vos podrás... un poquito con ruidito. Yo por eso apagué la cámara para quitarle peso, a ver si mejoraba, pero sí, se escucha un poquito con ruido. ¿Se escucha cortado o con ruido? Con ruido, como con un... a ver. Como si estuviese roto el micrófono. Eso es. ¿También? No, se escucha muy bajito, a ver. No sé cómo lo puedo solucionar. Sí, es algo del micrófono, tal vez. ¿Se escucha muy bajo? No, se escucha bien en volumen. El tema es que tiene como un ruido atrás, como... la voz no sale limpia. Pero este micrófono, me parece, no... Si no me puedo cambiar de computadora, ahora lo voy a llevar un tiempo. A ver, sí, porque tiene como mucho eco y va a salir, no se va a escuchar bien. Bueno, ponemos en suspenso la grabación y... Bueno, mi tesis se titula Entre el cielo y la tierra, una mirada antropológica de la gestión del patrimonio cultural en el Parque Nacional El Leoncito, y aborda desde una perspectiva etnográfica las relaciones que se ponen en juego en la gestión del patrimonio cultural en parques nacionales a través del proyecto Conservación de la Estancia El Leoncito en el Parque Nacional El Leoncito, ubicado en la provincia de San Juan. El proceso de investigación comenzó en el 2018 y finalizó en 2022. Este proyecto forma parte del programa Manejo de Recursos Culturales, y este programa surgió en la institución en la década de 1990. Tiene como objetivo conservar el patrimonio cultural localizado en las áreas protegidas nacionales, y desde un inicio estuvo integrado por perfiles profesionales con formación en arqueología, y luego se fueron incorporando otros perfiles en antropología social, en el cual me incorporo yo al programa. Este programa es importante en la institución porque puso en discusión que las áreas protegidas son mucho más que espacios naturales, sobre todo en una institución que tiene una fuerte impronta naturalista. Por otro lado, la conceptualización de cultura como un recurso, ya que el programa se denomina manejo de recursos culturales, si bien no fue objeto de reflexión por parte de los integrantes de este equipo de trabajo, sí fue congruente con las políticas culturales vigentes y también con un organismo del Estado que
entendió como actividad turística, como actividad económica al turismo y como a la naturaleza como un objeto de dominio. El programa presentó cambios en el tiempo, si bien estuvo permeado por las recomendaciones de organismos internacionales. Primero focalizó en la preservación de sitios arqueológicos, edificios y objetos materiales, para luego desplazar el foco de la materialidad del patrimonio para incluir manifestaciones, prácticas, memorias y saberes locales, es decir, lo que institucionalmente se definió como patrimonio inmaterial. En este marco se elaboró el proyecto Conservación de la Estancia del Leoncito. Desde el 2014 hasta el 2022 trabajé como técnica de este programa y desde el 2017 participé en el proyecto Conservación de la Estancia Leoncito. Trabajar en el programa Manejo de Recursos Culturales tuvo sus dificultades y sus ventajas para la investigación. A lo largo de esta tesis focalicé en mi doble rol como trabajadora de parques nacionales y también como investigadora de sus políticas, pero por sobre todo indagué mi propia práctica. Trabajar en el programa me permitió acceder a diálogos, burocracias, situaciones heterogéneas y problemas dentro de la gestión pública que de otra forma hubiese sido muy complejo poder acceder a ellos. Pero también fue necesario desnaturalizar y problematizar los discursos, categorías y prácticas con las que cotidianamente realizaba mi trabajo en la institución. También fue necesario reflexionar críticamente sobre las relaciones entabladas entre los trabajadores y las comunidades con las cuales nos vinculábamos. Otra de las dificultades que surgió en el proceso de investigación fue la política de despidos masivos que hubo hacia trabajadores estatales en el periodo 2016-2019, que en cierta forma condicionó mi trabajo y mi investigación. En este sentido, indagué cómo el programa se pone en juego en un área protegida particular, que fue el Parque Nacional El Leoncito, y me preguntaba cuáles son los sentidos y vivencias que había generado la creación del Parque Nacional en los expobladores y en las localidades cercanas, cuál era la construcción que se estaba realizando del espacio a través de esta política patrimonial, bajo qué modelos de mundo se estaba configurando una gestión cultural, qué es lo que ese paradigma habilitaba, condicionaba y clausuraba, y qué se entendía por patrimonio. Pero por sobre todo me interesaba reflexionar e indagar cuáles son las implicancias políticas que tenía que un organismo y una institución como Parques Nacionales, que había llevado adelante un desalojo en esta área protegida, quisiese gestionar el patrimonio cultural y también quisiese apelar a las memorias de estos expobladores. Por esto me preguntaba qué implicancias políticas se desprendían del proyecto y qué tensiones generaba esta política cultural. Con esta finalidad examiné la historia de creación del Parque Nacional El Leoncito hasta la actualidad, tomando en cuenta la historia de la Administración de Parques Nacionales. Analicé la concepción de patrimonio que subyace en este proyecto de conservación del patrimonio cultural en la institución. Exploré cómo los trabajadores y los directivos de parques gestionaban el patrimonio cultural y las posiciones heterogéneas y discusiones existentes no solo dentro de la institución, sino también con otros agentes que fueron invitados a participar en el proyecto. Y por último, también examiné cómo es percibido y entendido este espacio, la institución y el patrimonio, a partir de las memorias de las personas que trabajaban o vivían en la estancia, con anterioridad al arribo de parques, y las problemáticas que generaba la gestión del patrimonio cultural en este organismo. Bueno, antes de la creación del Parque Nacional El Leoncito, funcionaba en este espacio una estancia ganadera también denominada El Leoncito. Las familias que habitaban este espacio trabajaban en tareas vinculadas al mantenimiento de la finca. En la década del 50 se instaló el observatorio astronómico conocido como Carlos Chesco, y década más tarde, en la década de los 80, se instaló el CASLEO.
La instalación de esos observatorios estuvo motivada por las condiciones atmosféricas que presenta la zona y por las particularidades que tiene el cielo. La instalación también de estos observatorios adjudicó un valor científico al cielo y por medio de instrumentos jurídicos solicitaron su protección. Los académicos de los observatorios señalaban que las actividades ganaderas eran incompatibles con las observaciones astronómicas, lo cual solicitaron la creación de un área protegida. Es por eso que en 1994 se creó la Reserva Natural Estricta El Leoncito. Esto derivó en que la estancia fuese expropiada y que los pobladores fuesen expulsados de este espacio. Las familias que habitaban esta zona tuvieron que abandonar el lugar, vender sus animales a un muy bajo costo y reinsertarse en otros circuitos económicos. Por otro lado, también limitó el acceso a la zona solamente a científicos y a pasantes que realizaban sus experiencias profesionales en este espacio vinculados a los observatorios. La llegada de parques nacionales a la zona significó la creación de nuevos límites geográficos y políticos, nuevas actividades productivas, la redefinición de sentidos asociados al espacio, la expulsión de los habitantes del lugar y transformaciones rotundas en sus vidas, y junto con las restricciones en el uso de los recursos y del espacio. Este carácter expulsivo que tuvo la institución, que surgió en 1930, surgió con el tiempo. Si bien en este caso, bajo otras implicancias políticas y otros sentidos, la creación de la reserva, se fundamentó por la conservación de la naturaleza y en este caso el cielo. Fines de la década del 90 y comienzos de los 2000 comenzaron a emerger algunos conflictos entre el Parque Nacional y los observatorios, lo cual se cambió la categoría de Reserva Natural Estricta a Parque Nacional en el 2002. Esta situación no inhabilitó que se desarrollasen actividades vinculadas al turismo, como tampoco la instalación de maquinarias que tuvo un impacto en la zona. Por otro lado, también se realizaron rallies y también actividad minera en la zona cercana al área protegida. Bueno, las vivencias y los conocimientos de estos expobladores fueron desestimados y no tenidos en cuenta por la institución por bastante tiempo. En el 2014 se buscó volver a ponerse en contacto con ellos, a revincularse a través del proyecto Conservación de la Estancia del Leoncito. Este proyecto forma parte del programa Manejo de Recursos Culturales y la estructura de este proyecto se replicó en otras áreas protegidas. En el caso del Parque Nacional del Leoncito y en este proyecto particular, el propósito fue conocer, valorar, conservar y difundir los diversos componentes que conformaron la estancia del Leoncito. Este proyecto retoma 3 objetivos centrales en el programa, que son la conservación física de los recursos materiales, la investigación y el registro del patrimonio cultural, material e inmaterial, y la participación de pobladores en las diferentes instancias de puesta en valor del patrimonio. A partir de estos 3 objetivos que tiene el programa, el proyecto propone 3 líneas de trabajo o subproyectos, como también se lo denomina. Por un lado, la conservación física de la casa principal o casco de la estancia. Este espacio, esta construcción es considerada el patrimonio cultural más relevante de la zona. Es una construcción realizada con tierra, bajo diferentes técnicas constructivas, y se encuentra en la zona de uso público, es decir, donde concurren la mayoría de los visitantes y turistas. Esta línea de trabajo incluyó la restauración de la construcción, pero también la revalorización de los conocimientos y de la arquitectura con tierra. La segunda línea de trabajo es la reconstrucción de la historia de ocupación de la estancia a partir de documentos escritos del siglo XVIII y siglo XIX que fueron
que fueron consultados a partir de la visita a archivos provinciales y nacionales. Y por último, la reconstrucción histórica del funcionamiento de la estancia a través de los relatos y saberes de sus expobladores y los significados y sentidos que ha tenido este espacio para ellos. Uy, perdón, fui para el otro lado. Para este análisis recuperé perspectivas teóricas que que plantean romper con la idea del Estado como un ente homogéneo que opera de arriba hacia abajo, desligado de toda conflictividad, para problematizar las acciones, discursos y contradicciones motorizadas por los intereses contrapuestos de la propia gestión, y también para examinarlo dentro de sus relaciones con la sociedad. Por otro lado, también entendí que al patrimonio como un proceso y en sus implicancias políticas, como un lugar de construcción y disputa por la hegemonía. A continuación me gustaría plantear el recorrido por el que transitó mi reflexión sobre estas tres líneas de trabajo. Por un lado, revisité dicotomías muy naturalizadas como conservación, uso y destrucción, áreas protegidas, comunidad, adentro y afuera. Exploré los vínculos de la institución con proyectos extractivistas y las posiciones disímiles para definir el patrimonio cultural. Profundicé en las maneras en las que son diseñadas e implementadas estas políticas y examiné cómo los expobladores construyen sus memorias territoriales sobre estos lugares, recortan aquello que es significativo y redefinen sus relaciones con la institución. Bueno, si bien antes de la elaboración de este proyecto ya se habían realizado algunas acciones por parte de técnicos de parques nacionales, en conjunto con el área protegida, que apuntaron a evitar el deterioro de este espacio, el proyecto intentó sistematizar una puesta en valor de la estancia. Esto implicó un proceso de selección acerca de qué incluir y qué excluir dentro del proyecto. Esta selección del casco de la estancia como patrimonio cultural estuvo atravesado por el grado de visibilidad que tiene este espacio, esta construcción dentro del área de uso público, y también que inhabilitó o dejó fuera de discusión aquellos otros espacios que también formaron parte de la historia de la estancia, y que son significativos para los pobladores locales. Por otro lado, también dejó fuera la discusión acerca de otras temporalidades que podrían haberse incluido dentro del proyecto, reduciéndose al periodo en el que fue el funcionamiento de la estancia, sin incluir momentos previos o momentos posteriores al funcionamiento de este espacio. Bueno, desde un comienzo, el proyecto sí habilitó la participación de diversos actores sociales, en el que podemos mencionar a los constructores locales, a arquitectos de la institución como arquitectos externos a ella, a funcionarios municipales, provinciales, y a pobladores locales con algunas de sus limitaciones. A lo largo de la investigación mostré las tensiones que se expresaron en torno a los sentidos de conservación y del patrimonio entre estos agentes que intervinieron. Los documentos institucionales que fueron produciéndose en estos años del proyecto fueron registrando las diferentes miradas en tensión respecto a la construcción con tierra y la puesta en valor del casco. Algunos sectores indicaban que las construcciones con tierra no eran adecuadas a la zona, por ser una zona sísmica, y que fomentaban la demolición del casco para luego ser reconstruido con otros materiales. Además, en estas afirmaciones deslizaban que las construcciones con tierra y específicamente con adobe eran sinónimos de atraso.
Por otro lado, los integrantes del programa vinculados a la gestión patrimonial asociaban o fomentaban la participación de los constructores locales para también revertir, digamos, esta imagen que tenía la institución como de carácter expulsivo, para integrar y romper con este distanciamiento entre las poblaciones locales y su patrimonio. En este sentido, un sector como los arquitectos asociaban a las técnicas constructivas y a la construcción con tierra, vinculado al atraso, incluso también con la pobreza, mientras que los integrantes del programa, y como está plasmado en el proyecto, buscaban la revalorización de estas técnicas constructivas, ya que reflejaban la identidad de la zona. Pese a los discursos institucionales, el proyecto tuvo escasa atención y financiamiento por parte de los directivos, quedando su continuidad en manos de los trabajadores, con todo lo que eso implica. Se realizaron recorridos por la zona del casco de la estancia, convenios con universidades y con otros organismos del Estado, numerosas reuniones entre diferentes agentes, llenado de fichas, relevamientos, que no fueron suficientes para comenzar con iniciativas concretas en la conservación de este casco, reduciéndose a instancias burocráticas y a acciones mínimas para evitar el desplome de este edificio. La segunda línea de trabajo que plantea el proyecto es aquella que está vinculada a los documentos históricos. A partir de esta línea de su proyecto se permitió la comprensión del proceso de titularización de la tierra, los límites de la estancia y el uso de los espacios. Estos documentos que fueron consultados a partir de la visita en archivo fueron fotografiados y ordenados por temas. Los documentos fueron entendidos como fuentes de información, es decir, no fueron pensados como objetos neutros, porque permitieron identificar intereses y contextos en el que fueron producidos, y tampoco fueron conceptualizados como documentos estáticos, sino que a partir de su lectura surgieron interrogantes y reflexiones sobre el pasado, que condujeron a múltiples interpretaciones e interacciones. Las copias o las fotocopias de estos documentos forman parte de un repositorio digital que se encuentra en el programa, y el camino emprendido llevó a un relevamiento documental para la reconstrucción de la historia de la región y también para la reconstrucción de un archivo que ahora se encuentra en el programa de los archivos. Si bien esta línea no concluyó por el escaso personal que tiene el programa y por las múltiples tareas que surgen, sí se elaboraron algunos informes que sistematizan y ordenan los documentos y la información obtenida hasta el momento, pero que se encuentra, bueno, dentro de este programa con un acceso bastante restringido. La última línea que plantea el proyecto es aquella que está referida a los testimonios orales. Desde el 2014, que fue cuando se inició con este proyecto, se empezaron a realizar entrevistas a cargo de guardaparques locales y integrantes del programa. En este momento, el propósito de estas entrevistas era conocer los distintos momentos en que funcionó la estancia, su producción, la concurrencia de los niños a la escuela, cómo estaba conformada la familia de cada entrevistado. Y en estas entrevistas se transmitía cómo era la vida en la estancia, sus recuerdos de la infancia, con mucha nostalgia de la vida del pasado. Como mencioné anteriormente, desde el 2017 que participé de este proyecto y específicamente de esta línea de trabajo como técnica de la institución, y desde el 2018, bueno, también pensando en el proceso de investigación de esta tesis. A partir de ese momento continuamos con la realización de entrevistas, algunas también entrevistas colectivas, y realizamos algunos talleres o encuentros en Barrial, que es la localidad más cercana al área protegida.
De las memorias y que pude recuperar en la tesis, me gustaría señalar dos aspectos que me parecen interesantes para ilustrar este análisis. Por un lado, la construcción de la reserva o la llegada de parques como un evento disruptivo en la vida cotidiana de los expobladores. En estas entrevistas, en estos testimonios y relatos, algunos de los expobladores asociaban la creación de la reserva como la parte fea de la historia, y también recuerdan con muchísima nostalgia aquellas actividades que fueron prohibidas por la institución, por ejemplo la caza, que eran actividades cotidianas que ellos realizaban en este espacio. Por otro lado, un grupo de expobladores y trabajadores de la estancia que tienen un gran resentimiento hacia la institución, eh, eh, se negaron a participar de estas entrevistas y de los talleres. Por otro lado, otro de los temas emergentes en estas entrevistas fue el cuestionamiento acerca del accionar que tiene la institución como conservadora del lugar. Esto es que en estos talleres, en estos encuentros, generalmente surgía la idea de que, bueno, que el área estaba destruida, que Parques no conservaba el lugar, que estaba arruinada, y ellos asociaban en sus relatos a que como no había ganado y como no había actividades productivas agrícolas, como tampoco realizaban algunas prácticas, por ejemplo, como el rodeo, la zona no estaba conservada y no era productiva, eso es lo que decían ellos. Esto me llevó a pensar a cómo se concibe y cómo se percibe el lugar hoy, pero también a pensar cuáles son los sentidos que hay detrás de la producción y la destrucción de estos lugares. Además, la poca intervención que tiene la institución en algunos lugares, como por ejemplo, o algunos aspectos, como por ejemplo el casco de la estancia, que está poco intervenido, también fomentó esta idea de que Parques no conserva el espacio. Como pude desarrollar en la tesis, la memoria no es única, no es homogénea, no hay una sola interpretación del pasado del funcionamiento de la estancia. Retomando a Williams, la memoria oficial siempre es discutida por aquellos silenciados, excluidos y borrados de esta construcción. Esto lo pude desarrollar a partir del análisis que hice sobre el lugar de las mujeres en la estancia, y también lo desarrollé en las tensiones que fui encontrando entre los discursos de los expobladores de la estancia frente a otros discursos, por ejemplo, de sectores vinculados a familiares de los administradores. Retomo la perspectiva de aquellos autores que indagan los términos en que la historia subalterna puede ser pensada, las elecciones e interpretaciones del pasado están condicionadas por la posición que ocupan los sujetos en la estructura social, las circunstancias sociopolíticas y económicas del presente, pero también por los sistemas de significación heredados. Es importante destacar en el análisis de la memoria el carácter heterogéneo y en tensión, pero también ambivalente entre los recuerdos de los pobladores, que por un lado resaltaban esta visión idílica del pasado, pero también reconocen la precariedad y dureza en sus experiencias de vida. Si bien esta línea tampoco concluyó del proyecto, queda un largo camino también para recorrer, y estas entrevistas son extremadamente ricas para seguir pensando. Los espacios colectivos y los encuentros, como los talleres, fueron lugares donde emergieron, según ellos mismos, los expobladores, recuerdos que ellos tenían olvidados, según sus discursos, y también lo que transmitieron es que eran espacios para poder desahogarse, ¿no? Como dije antes, si bien no hay todavía un material reflexivo, porque esta línea no concluyó,
Durante el periodo de aislamiento, a raíz del COVID, se realizaron algunas publicaciones por redes sociales que consistían en una imagen con algún breve texto, imagen que reflejaba algún lugar significativo del parque, y estaba acompañado por un texto donde se vinculaba con los usos y los significados que tenía en ese espacio para los expobladores. Bueno, para ir finalizando la presentación, a lo largo de la investigación plasmé cómo la elaboración, la implementación de políticas públicas es un proceso complejo, es un proceso desordenado, retomando yo las políticas no son una cadena lineal de eventos que se aplican tal como fueron ideadas y legisladas por los funcionarios del Estado y recepcionadas sin discusión. La gran movilidad del personal, el poco financiamiento, la rotación de los trabajos, las tareas catalogadas como urgentes, y el poco compromiso político de las autoridades de la institución fueron algunas de las razones o motivos por los cuales las políticas públicas, en este caso en el proyecto, fueron complejas en su implementación. Si bien el accionar de la institución se fundamentó en el lenguaje de la conservación, el cuestionamiento de varios empleados y expobladores dan cuenta de este carácter opaco, los efectos políticos de esta noción. En este sentido coincido con Massey en que los espacios son terrenos de disputa en torno a su uso y control, y son productos de relaciones de poder atravesadas por conflictos. Como también desarrollé en la investigación, el área protegida está atravesada por múltiples relaciones de poder que definen los lugares de ocupación, que definen las modalidades de uso, pero también las formas legítimas de explotación del espacio y aquellas subjetividades que son deseables. Para ir finalizando, también me gustaría retomar una pregunta que surgió durante el 2022 en el desarrollo de un taller en donde participaron agentes y participaron invitados externos a la institución. Este taller se hizo el año pasado, que fueron los 20 años del Parque Nacional, el año que fue el Parque Nacional, o sea, no fue un taller específico por los 20 años, pero bueno, fueron los 20 años del parque, donde uno de los invitados consultó de qué manera es posible reparar las heridas aún abiertas de estos expobladores generadas por la expulsión realizada por parques. Si bien a la distancia, entiendo que estos espacios colectivos y esos encuentros son la continuidad de estos espacios y la construcción de esos espacios son centrales para poner en palabras y el dolor y la pérdida de estos pobladores sufrieron por la llegada de esta institución a la zona. También quedan un montón de preguntas para seguir profundizando, que seguramente serán retomadas en futuras investigaciones, en el marco de mi beca doctoral. Y además que en los últimos años, por ejemplo, desde que comencé con esta investigación hasta la fecha, se crearon numerosas áreas protegidas, más de 10 áreas protegidas, y considero también que es interesante para pensar en estos futuros procesos, retomar y mirar críticamente el recorrido de la institución, sus políticas en épocas más recientes, y reflexionar sobre la importancia de una escucha comprometida y un trabajo en conjunto para diseñar las acciones concretas que permitan resarcir las heridas abiertas. Bueno, muchas gracias. Bueno, una vez finalizada entonces la presentación de Josefina, le vamos a dar la palabra a los integrantes del jurado. No sé quién de los dos va a empezar. Bueno, hola, ¿qué tal?
Si querés comenzar vos, Florencia. Bueno, ahí voy. Bueno, en primer lugar, felicitaciones a Josefina por la presentación de recién, porque siempre hay nervios y además con el inicio haciendo, me imagino que no fue sencillo y estuviste excelente. Y después felicitaciones a las dos, a Josefina y a Carolina, porque la tesis es excelente, no voy a generar ningún suspenso. La verdad que la tesis es excelente, fue un placer leerla. Antes de decir nada sobre el contenido, voy a decir que no es un detalle, que la tesis no le encontré ni un error, o sea, ni un error de tipeo, y eso para mí es como la muestra, ¿no?, de la dedicación de la lectura, la relectura, ¿no? Y a veces uno lo da por hecho, pero bueno, sabemos quienes hemos tenido la posibilidad de leer muchas tesis que no siempre eso sucede, así que lo remarco como algo que me parece que da muestra del trabajo realizado por ambas. Y ahora sí, metiéndome más en el contenido, la verdad que me pareció una tesis interesantísima. Para empezar, esta idea de la creación de un área protegida en función del cielo, me parece que es algo que ya tiene un potencial tremendo. Entonces creo que ya a partir de ahí es un caso sumamente interesante. Hay algo ahí entre que es un área protegida creada para proteger el cielo, digamos, ¿no? Esta idea de la conservación del cielo, que es un área protegida de reciente conformación, como recién decía Josefina, digamos, ¿no? Que a diferencia de estas áreas protegidas más históricas creadas en la década del 30, aparece como un tema en sí mismo la creación de estas nuevas áreas protegidas, así que eso también tiene un potencial tremendo. Y después el hecho de, que también lo planteas en la tesis, que en principio son pobladores que no se reconocen indígenas, ¿no? Que ahí hay también un trabajo mucho más hecho por quienes hemos trabajado en parques nacionales con población indígena, pero vos a lo largo de tu tesis marcás, ¿no?, esta cuestión de lo indígena y lo no indígena termina siendo una cuestión como mucho más lábil, que aparecen ahí los huarpes que se supone no están, pero ¿por qué no están? Digo, me parece que ahí hay algo también riquísimo de no plantear lo indígena o no indígena taxativamente, así que me parece que es sumamente interesante, pero bueno, que el planteo de población que en principio no se reconoce indígena es un plus también a sumar. Después, la verdad que me parece que tanto el estado de la cuestión como tu pregunta de investigación, tu problema construido, están excelentes también. Voy a decir excelentes muchas veces, no voy a ser creativa con esta palabra porque de verdad me pareció así. Creo que hay algo muy rico en esto que vos te preguntás, no solo por haber sido parte de esa gestión, sino porque es una pregunta que para quienes transitamos trabajos en parques nacionales es constante, que es, ¿no?, esto de una institución que te desaloja, que en general te desaloja de forma muy violenta y que después revaloriza esa historia, ¿no? O sea, para quienes están tratando desde parques de hacer eso, es bastante lógico que ellos no fueron quienes desalojaron, luego para los pobladores es la misma institución, ¿no? Entonces ahí hay una tensión que vos traes en tu tesis que es no solamente interesante, sino que es la complejidad mayor hoy en las áreas protegidas, que es, bueno, tratar de generar, o vos lo traes hacia el final, esto de cómo se pueden superar esas heridas, que bueno, son realmente resultado de mucha violencia. Entonces me parece que ahí esto que vos traes es algo muy importante, digamos, ¿no? Más allá de la investigación, en la cotidiana de esos vínculos, en las áreas protegidas. Porque como bien decís, no es fácil que de un día para el otro una institución te diga que ya no puedes estar acá, que no puedes tener animales, que, o sea, cómo se trastocan esas vidas, que vos muy bien lo trabajás en la tesis. Después hay algo en esas dicotomías que vos revisás que me parece sumamente interesante, digamos, en primer lugar la de naturaleza-cultura, porque como vos decís, es una institución sumamente naturalista, muy concentrada en lo que es naturaleza, y al día de hoy sigue habiendo, como lo mostrás en tu tesis, una gran diferencia entre lo natural y lo cultural a conservar, por más que lo cultural haya empezado a ponerse en juego, y me parece que ahí tu tesis hace una muestra como muy profunda y desarmada y finita, ¿no?, de esas tensiones, porque bueno, trabajás con esto del patrimonio inmaterial, y entonces ahí hay toda una riqueza para problematizar en esta tensión entre naturaleza-cultura, y sobre todo porque
por la misma razón, ¿no?, que antes decía, vos no trabajás con población indígena, estas formas de habitar que parecen ser diferentes en la población indígena, vos lo que traes es, también lo son cuando la población es no indígena. Entonces, no es necesario que haya una otredad radical para pensar en otras formas de habitar, que se trastocan con una forma de habitar o de prohibición hegemónica. Entonces me parece sumamente interesante eso también. Creo que ahí en todo ese proceso que vos traés sobre esa tensión naturaleza-cultura y también sobre lo que es conservación y destrucción, me parece que hay algo interesante para seguir profundizando sobre el conocimiento experto, porque vos traes el conocimiento experto en una parte de la tesis que me parece que está buenísimo para problematizar bueno, había conocimiento experto salvo en la parte de poder trabajar con la historia oral, ¿no? Y entonces ahí uno pone en valor como, bueno, también eso es conocimiento, ¿no?, que en general es, bueno, cualquiera puede ir a hacer entrevistas, pero a la vez hay algo que me parece que aparece en tu tesis, pero que es rico para profundizar a futuro, que es el conocimiento experto al momento de, como vos traes muy bien, definir el patrimonio, definir la conservación, digamos, ¿no? Y ahí tu pregunta de, bueno, entonces, ¿cómo se define el patrimonio? ¿Quién lo define? ¿Quién define qué es valioso y qué no? Vienen sumamente interesantes para pensar en esos conocimientos de expertos, porque en general, lo veía en tu tesis, y eso es algo, no para ser autorreferencial, pero digo, lo veía en comparación, que ahí, por ejemplo, en el caso de Nahuel Huapi, el patrimonio, o sea, la cosmovisión mapuche aparece como parte de ese patrimonio inmaterial, ¿no? Y entonces hay algo que vos mostrás en tu tesis que es, eso es algo a conservar, o sea, ese conocimiento, esos saberes es algo a conservar, pero no es lo que puede definir qué conservar, digamos, ¿no? O sea, hay algo ahí que es como si lo valorizamos como parte de ese patrimonio, pero no lo vamos a tener en cuenta para definir el patrimonio, digamos, ¿no? Ahí hay algo que me parece que aparece en tu tesis, pero que yo profundizaría mucho más, porque en definitiva es eso, es como, bueno, no sé, que el plan de gestión del Parque Nahuel Huapi tenga cosmovisión mapuche adentro es recontra importante y rico, y a la vez esa cosmovisión mapuche no puede definir conservación, digamos, ¿no? Es lo que se conserva y no lo que define qué conservar, y creo que eso en tu tesis aparece presente y le daría como mucho más peso porque creo que es sumamente interesante. Después, todo lo que trabajás sobre la narración de la historia, o sea, cuando traes esos carteles, esa cartelería, me hizo pensar, bueno, ahí Caro trabaja mucho más memoria, pero digo, me hizo pensar en esta tensión entre la historia y la memoria, que parece que los que inventan son siempre los pobladores, y, o sea, las instituciones tienen memoria oficial, y esto que vos traes de si estuvo San Martín, no estuvo San Martín, me pareció sumamente interesante para pensar que todo el mundo está construyendo, o sea, y pensar que ahí la historia, no solo la memoria, también está puesta en construcción. Me pareció algo como sumamente interesante al leer la tesis. Después esa otra dicotomía que traes entre parques y comunidad, digamos, ¿no? Esta idea que todo el tiempo aparece en general, donde uno ve que quienes son trabajadores de parques, pero además tienen otras identidades como ser pobladores, como todo eso, bueno, uno tiene que definirse, ¿no?, de qué lado está, sobre todo en reuniones, en talleres, digamos, ¿no? Y me parece que ahí tu tesis trae también esta complejidad, ¿no?, de, bueno, los guardaparques locales, que son parte de la institución, pero también son parte de la población local, y cómo esas cosas van mezclando, ¿no? Y uno ve, cuando tiene la posibilidad de estar en una reunión, que en la vida cotidiana la gente es muchas cosas, habla, etcétera, y en una reunión ya el propio chaleco, desde donde uno se para, quién lleva, o sea, ¿no?, como hay una performance en esos espacios que te obligan a posicionarte en un lugar, pero después en la vida cotidiana la gente es pobladora y es guardaparques, es técnica y es mapuche, digamos, ¿no? Hay como un montón de cosas ahí que cuando uno explora la política, como la estás explorando vos desde ese hacer cotidiano, tienen una riqueza que si no las dicotomías no te permiten ver, digamos, ¿no? Y después igual la dicotomía existe, no es que no existe, pero es algo que es mucho más construido y tensionado que dado, ¿no? Me parece que ahí tu tesis es riquísima en mostrar eso. Y después hay algo que me pareció sumamente interesante, que es la categoría de expoblador, porque, o sea, digo, otras categorías que por ahí aparecen en otros parques, pero esta, la de expoblador,
me pareció sumamente interesante, porque, o sea, siguen siendo pobladores del lugar, pero a la vez son expobladores de esa estancia, entonces ahí hay algo en esa categoría que me pareció muy interesante para problematizar. Bien, y después algunas cosas que me anoté que creo que son posibles de profundizar, no porque le falten a la tesis, creo que la tesis ya lo dije que no le falta nada, pero me parece que hay algo ahí en algunas cosas que se pueden profundizar mucho más. Una es la cuestión de la participación, que por ahí también Brian puede sumar, porque vos traes muchas veces la idea de la participación, y lo digo en términos de profundizar, porque no es el objetivo central de tu tesis, digamos, ¿no? Problematizar las participaciones, pero aparecen ahí, y me parece que es interesante. Pensaba en un trabajo de Brian sobre la participación burocrática, digamos, ¿no? En el momento en que vos trabajás la parte del plan de manejo, ¿no? Quiénes son los que pueden participar de determinadas instancias, cuáles son las instancias habilitadas para que los pobladores participen, los expobladores participen, ¿no? Y después otras formas de participar que exceden esos espacios habilitados para hacerlo. Me parece que ahí hay algo que puede ser interesante para seguir trabajando, ¿no? Me pasa también en la metodología, digamos, creo que está muy bien lo que vos traes sobre tu doble rol, ese vaivén, y creo que debe ser una de las cosas más difíciles, la reflexión sobre tu propio rol, pero creo que ahí hay muchísima tela para cortar, muchísima. Creo que hay algo en lo que vos traes del rol de los antropólogos en parques nacionales, que tu tesis puede aportar muchísimo más, o sea, digamos, en términos como, no es el objetivo de tu tesis la reflexión sobre esa propia práctica y sobre ese rol, si bien aparece, pero creo que podrías como profundizar muchísimo ahí y en pensar ese rol de los antropólogos y antropólogas en parques nacionales. Cuando leía tu tesis me acordaba mucho, fui jurado de una tesis en la Universidad de Río Negro, que sí tenía como objetivo problematizar ese doble rol, que fue la tesis de Victoria Iglesias, que ella problematizaba su rol como trabajadora del municipio de Bariloche y antropóloga. Entonces me fui anotando después, o sea, está en el repositorio, digo, pero me parece que ahí te pueden, porque iba pensando como muy en espejo algunas cosas de ese rol que vos tenés, o sea, tuviste adentro de la institución, que te permitió hacer cosas y que a la vez te complicó en otras, y bueno, como que a mí me parece que está presente a lo largo de toda la tesis, pero que hay muchísimo más para meterle a eso, que entiendo que igual va a decantar con el tiempo, o sea, no, es lo más difícil, y seguramente en unos años podrás como volver sobre eso. Y por último, y lo digo porque en realidad iba leyendo y todas las cosas que me anotaba aparecían después, entonces dije, bueno, no voy a poder aportar, no voy a poder hacer una pregunta, no voy a poder hacer que profundicen, porque me había notado, por ejemplo, lo del texto de Gordillo, cuando empezás a hablar de las ruinas y después aparece en tu tesis con mucha fuerza, pero sí hay una cosa que te quería preguntar para profundizar, porque pensé que iba a aparecer en el capítulo 4, y que no aparezca puede ser todo un dato, o que no aparezca tan fuerte puede ser todo un dato, que es el lugar del cielo para los pobladores, digamos, ¿no? Porque ahí vos lo traes al cielo como algo a conservar, digamos, como un territorio de conservación, como un reordenador territorial, pero me preguntaba que, o sea, cuál es el lugar del cielo para los pobladores, ¿no? Porque es algo absolutamente intangible, a diferencia de otros recursos naturales que se buscan conservar, no es cotidiano, o sea, es sumamente cotidiano y a la vez sumamente ajeno. Entonces me preguntaba ahí cómo aparecía el cielo para los pobladores y pobladoras, y para los expobladores, que además me imagino, ¿no? El motivo por el cual fueron desalojados, si sucede que sos desalojado por alguna planta o algún animal, todo genera una tensión tremenda. Me preguntaba, bueno, ¿qué pasa cuando el motivo es el cielo? Y nada, como que a mí me parecía que por ahí no aparece, ¿no? Por ahí es tan ajeno que ni siquiera es una tensión que aparezca en las historias de los pobladores, pero que creo que ahí hay algo también sumamente interesante para seguir profundizando, o para preguntarte si efectivamente vos viste ahí cómo el cielo aparecía, sobre todo porque vos hacia el final traes esta idea, ¿no? Como, bueno, me imagino, nosotros hablamos acá en la ciudad del derecho a la desconexión, pero ahí, o sea, me imagino el hecho de, bueno, no podés tener mucha energía y electricidad porque el cielo tiene que verse, me imagino esa tensión. Entonces quería preguntarte ahí cómo
cómo aparecía eso. Pero bueno, la verdad, de nuevo, felicitaciones. Me pareció un trabajo, como me dio mucho gusto leerlo. Y para quienes trabajamos en parques nacionales, uno piensa que, bueno, que ya leyó todo lo que se podía leer sobre creación de áreas protegidas, y no, la verdad que me pareció sumamente interesante, y venís a traer algo, un caso que está buenísimo para seguir profundizando, y felicitaciones por la beca. Creo que ahí en lo próximo sobre extractivismo, turismo, vas a poder hacer algo súper lindo, así que bueno, felicitaciones a ambas. Bueno, continúo. Tengo muchísimas coincidencias con lo que dijo Florencia recién. Este, También tengo anotado muchas partes de la tesis, la palabra excelente, igual que Florencia. Este, eh, a ver, leyéndola la tesis, eh, estoy, Josefina me la entregó el año pasado en las jornadas que hubo en el departamento de antropología. Yo le pedí que me la entregue en papel porque este, eh, es mucho más o menos de leerla, y la comencé a hojear en el colectivo de regreso de Buenos Aires a Santa Fe, y la leí esa misma semana que me entregó hace ya unos cuantos meses, casi un año. La tesis, bueno, y mientras la leía varias veces tuve que volver a ver si era una tesis de supera ampliamente lo que se espera de una tesis de licenciatura, por lejos. Otra cosa que me pasó recién escuchando la presentación oral es que en general en las evaluaciones, uno señala que en la presentación oral de la tesis se aclaran ciertas cuestiones que no quedaron del todo claras en el escrito. En el caso de esta tesis, en absoluto pasó eso, porque el escrito es absolutamente consistente, está muy bien escrito, tiene hay un vuelo literario, es súper ameno, y da ganas de seguir leyendo. En ningún momento se vuelve tediosa, por el contrario, es la verdad que un texto es excelente como está escrito, y la consistencia y las reflexiones que tiene. Me parece que ese es otro gran mérito de esta tesis. Está llena de... Cada página creo que tiene alguna reflexión muy profunda sobre el campo, sobre la experiencia personal de Josefina. Ahí se nota que cada aspecto en el cual se mete, va a fondo. Estoy quedando muy políticamente incorrecto, a lo mejor, para lo que se espera en una evaluación, pero bueno, la verdad no tiene, este, no veo ningún tipo de falencia ni cuestiones a criticar, ni siquiera de manera superficial. Sino que por el contrario invita todo el tiempo a reflexiones. Me pasó lo mismo que le pasa a Florencia, que las reflexiones que aparecen acá en esta tesis sobre el leoncito despiertan nuevas reflexiones sobre los casos que uno conoce, con mayor profundidad, y todo el tiempo, o sea, a lo largo de, de- de, de la tesis esta escrita en el papel. Todo el tiempo tengo referencias a casos que conozco, coincidencias, divergencias, este, o nuevas cuestiones, nuevas problematizaciones. Bueno, coincido prácticamente con todo lo que iba diciendo Florencia.
iba coincidiendo muchas de esas cosas, también también tenía anotadas, no voy a volver para no ser tan redundante. Me parece muy interesante las tensiones que se presentan entre conservación y desarrollo, entre el desarrollo ganadero, entre la problematización de la ganadería, pero también de la minería y cómo lo va a centrar. Y finalmente las cuestiones que tienen que ver con el turismo, y cómo entra el desarrollo turístico en la región, bueno, y cómo esto está vinculado a la cuestión de los recursos culturales. Este, es también el capítulo donde se desarrolla la cuestión del adobe y la construcción, de estas técnicas de construcción tradicional y esta materialidad del adobe, me parece que también tuvo un hallazgo etnográfico en la manera en que está analizado. La cuestión de la participación también, bueno, ahí me llamó la atención que no haya referencias al libro de Florencia y Sebastián. Me parece que, bueno, habrá salido muy en el momento en que ya estaba terminando la escritura de la tesis, pero también me parece que en este libro hay varias cuestiones que van a ayudar a nuevas reflexiones. Después esto del doble rol, lo que planteó Florencia recién, también me parece que una de las cuestiones centrales sobre las cuales seguir trabajando. Me parece que ha sido súper fructífero el doble rol que ha tenido Josefina entre antropóloga y técnica de parques nacionales. Parece que se presta para muchas más reflexiones. Acá está muy bien presentado, ha sido fructífero porque se nota que muchas de las reflexiones nacen de ese juego y ese, no sé cómo, me parece, pues, por ahí si lo puedes desarrollar un poquito más, pero es ir posicionándose de manera alternada, en distintos momentos. Hay mucho de autoetnografía también, porque los mismos procesos que el equipo del cual formaba parte Josefina iban desarrollando, también entraban en tensiones con otros actores de parques nacionales, generaban nuevos escenarios dentro de este parque. La propia presencia de Josefina y su grupo generaba nuevos escenarios que entraban, que generaban nuevas tensiones, nuevos procesos. Me parece que habría que analizarlo también en estos términos de autoetnografía. No conozco la tesis a la que hizo referencia Florencia, pero me parece que- que la anoté ahí para ir a ver de qué se trata. Este, y después me pareció muy interesante esta etnografía multisituada, pero que va acompañando el transitar de Josefina por distintos espacios, por Leoncito, Barrial, la ciudad de San Juan, Capital Federal, y porque es un caso etnográfico, se construye en esta circulación por estos múltiples territorios, pero donde Josefina va contando su propia experiencia personal, transitando, trasladando, no solamente presentando cómo se traslada de un lugar a otro, sino qué cuestiones van floreciendo en estos lugares, cómo estos múltiples espacios van enriqueciendo este caso y de manera muy, muy diversa. Este, Hay conflictos que se presentan en las oficinas de parques nacionales en Buenos Aires que van a tener otras consecuencias muy particulares en los talleres en Barreal o en lo que pase dentro del parque, en la estancia, con la arquitecta, con la intendenta de ese momento.
parece que ahí hay unos cruces muy interesantes que están presentados de una manera muy rica, pero que aún así son para continuar explorando. Las cuestiones que tiene Gordión, bueno, ya lo mencionó Florencia, parece muy fuerte y también muy fuerte continuar, muy interesante continuar explorando en cómo se dan esos procesos de naturalización. Un par de cuestiones que propongo para desarrollar ahora, en el tiempo que tengamos. Por un lado, me parece que hay un énfasis muy grande en las políticas de Parque, en el Leoncito, en el periodo de gobierno de Mauricio Macri, que yo siento que está un poco descompensado con qué sucede en el periodo de gobierno de Alberto Fernández. Como que se pone mucho más peso ahí que en el periodo actual, en el cual se busca dar una vuelta de tuerca, o un cambio de perspectiva, se busca dar un viraje muy grande respecto a lo que se hizo durante el gobierno de Macri en parques nacionales. Este, Hay algo como para, no sé, para que desarrolle un poquito Josefina ahora. Y por otro lado, conociendo parques nacionales, conociendo muchas características muy consolidadas de la institución y cómo se reciben muchas críticas, y esta tesis es contundentemente crítica a cuestiones súper afianzadas y consolidadas, casi intocables dentro de parques nacionales, más allá de la historia, de discusiones y peleas internas. Me pregunto cómo vos, Josefina, volvés como becaria al parque. ¿De qué manera la institución te recibe? O muchos actores con los que tenés que continuar trabajando durante 5 años como becaria te reciben ahí adentro. ¿De qué manera te van a- a permitir entrevistas acá adentro o permitir acceso a documentos? O sea, ha habido casos en que se cierran frente a determinadas personas que han hecho críticas, se cierra el acceso a ciertos archivos. Este, eh, Nada, de qué manera vas a continuar después de una tesis que a mucha gente sin duda le va a molestar institucionalmente, va a molestar y personalmente también porque algo que tienen este tipo de instituciones es que cierto tipo de posicionamientos se toman en términos personales, cual no deja de ser algo significativo para el trabajo en el cual estás metida. Este, bueno, no tengo mucho más para decir. Es, Siempre está bueno en una defensa mostrar un despliegue de críticas o algún tipo de falencia o cosas así. Acá, lamentablemente, este, no, por el contrario, genera más reflexiones para quien lee este, que críticas o cosas así. Es un caldero de reflexiones esta tesis. Y voy a seguir con los elogios, si sigo hablando. Así que, bueno, simplemente eso. Bueno, tomo la palabra o no me acuerdo cómo era la organización. Bueno, agradecerles infinitamente los comentarios. Eh, bueno, muchísimas gracias por la lectura tan detallada que hicieron, tan fina en la tesis. Eh, también escucharlos a ustedes, la devolución me permitió como seguir pensando otras cosas que a veces cuando otras personas lo ponen en palabras, como que también sigo reflexionando sobre lo que escribí. Eso me parece sumamente importante y necesario.
Y bueno, respecto a la consulta que me hizo Florencia acerca de cómo se aprecia el cielo por parte de estos expobladores, en las entrevistas no surgió, no sé si tampoco, esto me quedo pensando, tampoco se les preguntó acerca de cómo se entendía el cielo. Eh, en lo cotidiano no es algo que el cielo en el parque esté tan presente para los expobladores. Sí, el cielo está muy presente en los proyectos turísticos, bueno, en la difusión del parque también, por más que en diferentes instancias se busca también separar un poco lo que son los observatorios de lo que es el parque, como para también buscar una identidad propia de este espacio, pero están ligadas desde los comienzos, así que es un poco complejo plantear esas separaciones, pero en lo que son las entrevistas y en los talleres, sí se hizo mucho énfasis en lugares, por ejemplo, como el Manzanar Histórico, que es un lugar que ellos, más allá de obtener las manzanas y de producir, tenían un montón de historias y recuerdos, y ellos valorizaban muchísimo estas manzanas primero por ser una especie exótica dentro de un área protegida y dentro del funcionamiento de la estancia era algo que ellos les generaba como mucho interés, la calidad de las manzanas, que también era valorada por otros organismos como el INTA, o sea, había algo ahí en las manzanas que era, que que formaba parte de su identidad más allá del cielo. El cielo fue algo que ahora lo pienso, fue algo más de una perspectiva académica que implantó en el lugar y bueno, ellos a raíz de esto tuvieron que repensarse, pero también como los observatorios vienen de antes del área protegida, el área protegida fue lo que ellos generó como este distanciamiento a la institución y al lugar. Los observatorios empezaron antes y bueno, cuando se creó el área protegida después, cuando vino Parques y dijo, bueno, acá no entran más, eso fue como este evento disruptivo que planteamos en la tesis. Pero después, respecto del cielo, no, sí, o sea, dentro de por ahí otros pobladores de barrial que están destinados, dedicados al turismo, ahí sí hay un gran interés y de hecho casi todas las propuestas turísticas incluyen la visitación a los observatorios, las visitas nocturnas, eh, del observatorio, de hecho hacen visitas paralelas también en otros espacios que no sean los observatorios, como se está desarrollando muchísimo en ese aspecto el turismo. Pero con respecto a los expobladores, no sé si es algo que yo no pude indagar en las entrevistas o no salió. Y después, respecto a los comentarios que desarrolló Brian, sí hay un énfasis mucho más, un énfasis más marcado en el periodo del 2016-2019, y quedó tal vez un poco desbalanceado con los años posteriores a la gestión de Macri. Si bien tal vez, ahora que lo repienso, yo hice la mayor parte del trabajo de campo fue durante el gobierno del periodo 2019, 2016-2019. También, bueno, por ahí pienso en la pandemia en el medio, también me hizo tomar un poco de distancia con el área protegida. Creo que en la tesis lo pude desarrollar, pero durante el 2017, 2018 hasta el 2019 viajábamos bastante seguido, teníamos una comunicación bastante afianzada, y si bien hay un sentido crítico a este periodo, también me pareció que en la tesis pude también desarrollar que se hicieron un montón de actividades durante este periodo que no se hicieron después del 2019, tal vez por la pandemia, tal vez por el cambio de gestión, tal vez por un desinterés del área protegida, eso lo tendré que seguir investigando, pero si bien hubo un énfasis bastante crítico a este periodo, también dentro del área protegida realizamos un montón de actividades
la mayor parte del trabajo de campo lo pude realizar ahí, que eso también implica que hubo financiamiento para poder acceder al área protegida. Y hubo interés por parte no solo de las autoridades de parques nacionales, sino también de autoridades propias de la Dirección Nacional para fomentar estos viajes que, como se sabe, dentro de los organismos públicos muchas veces son muy escasos y muy cuestionados el tema de los fondos. Y después, bueno, la segunda consulta, o el segundo comentario que me realizó Brian sobre cómo volver como becaria, y después de, bueno, de esta investigación, a lo largo de estos años, bueno, yo siempre planteé también, bueno, de que mi trabajo de parques también estaba acompañado, porque a veces, bueno, consulté y cuestiones que excedían un poco también el desarrollo del proyecto, y que también hice entrevistas. Siempre fue en el marco de explicarles un poco lo que a mí me interesaba analizar, que si bien es crítico, también es constructivo, me parece. Y bueno, el mes pasado regresé también al parque, ya como becaria, y empezando esta otra etapa de investigación, y la verdad que frente a lo que me esperaba, encontré también muchísimo interés en el área protegida, tal vez porque es una beca que está cofinanciada por parques nacionales, que eso también debe tener algún peso, ya que la institución me aprobó este desarrollo de investigación. Pero bueno, me queda la próxima visita a ver con qué me encuentro, como para seguir pensando, pero el mes pasado estuve bastante tiempo, y la verdad que encontré muchísimo interés y mucha generosidad por parte de los agentes y los empleados del área protegida, y también me posicioné de otra forma, eso también me pareció interesante, de otros tiempos, cuando viajábamos dentro del marco de las tareas laborales, eran pocos tiempos, bueno, ahora como dar lugar a otros espacios, permitir otras conversaciones, y también plantear esto de que yo ya no estoy en la institución como trabajadora. Encontré una respuesta como mucho más relajada por parte de ellos, bueno, de encontrar otros discursos, otros vínculos, que me pareció que estaba interesante también, tal vez por el cambio de gestión, no lo sé, eso también lo tendré que seguir indagando, pero me encontré con algo que no esperaba, que me pareció muy interesante para seguir pensando, y bueno, supongo que después de esta defensa también será otra etapa más, que por ahí la puedo seguir indagando. No sé si... Bueno, agradecerles muchísimas gracias a los dos, y bueno, que esta tesis también fue posible por los comentarios y las indicaciones de Carolina, que estuvo permanentemente indicándome y motivándome en todas las instancias, y bueno, siempre acompañando. Para mí, en lo personal, fue muy difícil también esto que se piensa como el doble rol. Fue muy complejo al comienzo, ya desde naturalizar conceptos y decir, bueno, pero ¿por qué esto? ¿Y por qué hacemos así? ¿Y por qué lo pensamos de esta forma? Y bueno, sí, seguramente algunas cosas serán tomadas como críticas y pueden llegar a molestar, pero bueno, también creo que la tesis fue pensada en un espíritu en ese sentido, de repensar nuestra propia práctica y darnos lugar a estos discursos que después en las prácticas son diferentes, y bueno, es parte también de cómo nos posicionamos como profesionales en estos espacios de trabajo, ¿no? Pero bueno, muchas gracias a todos y a todas. Bueno, una vez finalizado entonces la devolución, la instancia de devolución del PRO, le damos la palabra a la directora Carolina Crespo para que cierre esta primera parte.
Bueno, como dijo José, muchísimas gracias a ambos jurados. La verdad que fue un lujo tenerlos como jurados. Para nosotros era muy importante que fueran personas que realmente tuvieran experticia en la temática. Así que si bien se retrasó mucho la defensa, porque se involucró seguir todo un procedimiento dentro de la facultad para que, bueno, en tu caso, Brian, pudieses estar como jurado, porque nunca había sido evaluador previamente, no obstante, se agradece un montón porque fue una decisión de nuestra parte elegirlos, y ahora un poco escuchando los comentarios, siento que fue una excelente decisión la espera. Así que, y también obviamente, también quería agradecer al departamento por toda la gestión, y especialmente por tener esta iniciativa de seguir post pandemia difundiendo puertas afuera de la institución las defensas de tesis, porque son espacios en donde se puede conocer los estudios que desarrollan los estudiantes en la facultad, ¿no? Que no queden solo en el repositorio de lo escrito. Yo quería, bueno, agradecerles la devolución que hicieron, la lectura hiperatenta de ambos, los comentarios que me parecieron interesantísimos. El comentario que decías, Florencia del Cielo, me hizo pensar mucho en qué es lo que no solamente para los pobladores, los expobladores significa el cielo, sino también para la propia institución de parques, porque en definitiva el área se crea como producto de la necesidad de no contaminar el cielo. Y cuando se va a gestionar qué es el patrimonio, el cielo queda fuera del registro, y sin embargo, el cielo es patrimonio para algunos organismos, particularmente para algunos organismos internacionales. Entonces, por ahí es interesante pensar en esto que vos señalás de lo que es ajeno, qué es lo que se considera local. Si el cielo aparece quizás como un patrimonio de la humanidad, y entonces se deja de pensar en la significancia que puede tener en la arena local, ¿no? Y obviamente problematizarlo en lo que es la historia de la institución. La verdad que me pareció muy buena la pregunta. Lo mismo, bueno, muy interesante también me anoté la tesis de Victoria Iglesias que comentabas, y muy buenas también los comentarios, Brian, sobre este tema de cómo volver desde otro lugar, que es un tema, a la institución, y esto de reflexionar sobre qué pasó en el periodo posterior de Alberto Fernández, que fue, como dice José, ¿no? Fue complejo porque fueron 2 años de virtualidad, entonces como muy complicada. Aparte, la gestión de parques fue muy complicada estos últimos años, ¿no? Bueno, hace varios años que viene complicada, pero digamos, fue complicada de otra manera. Quería, bueno, voy a tratar de ser cortita, espero. Quería felicitar sobre todo, bueno, a Josefina, porque hizo un esfuerzo enorme desde un inicio para hacer esta tesis, porque bueno, un poco como fueron mencionando todos, y ella misma, fue bastante difícil navegar en ese doble rol entre ser técnica y ser investigadora, y poder hacerlo con solidez. En un inicio fue difícil porque había que, bueno, pensar cómo recortar el problema de investigación, hacer un montón de reflexiones de lo que era como demasiado cotidiano, detenerse en esos conceptos muy cotidianos con los que se trabaja. No fue tarea sencilla, pero enseguida fue como sorprendiendo mucho en la investigación cuando, digamos, empezaba a traer nuevos capítulos, íbamos discutiendo en cada caso, fue sorprendiendo mucho la mirada que tenía, las reflexiones. Un poco lo que ustedes encuentran en la tesis, a mí me fue pasando cuando iba acompañando a lo largo de la investigación. Hago público que
bueno, mi enorme orgullo de su trabajo, que fue excelente, y orgullo también porque vi cómo fue creciendo como investigadora a lo largo de este tiempo, ¿no? Porque hay algo que a mí me parecía bien interesante de su tesis y que tiene que ver con el hecho de que, si bien con cierta cautela, que eso habla también de lo que es hacer investigación, ¿no? Con cierta cautela por las condiciones y el contexto en el cual ella desarrolla gran parte de su investigación, que es el contexto de despidos masivos en el Estado, ella incorpora ciertos aspectos que no siempre se tienen en cuenta cuando uno analiza la política pública y que tiene que ver con algunos diálogos, rumores internos, tensiones internas, incluso de empleados que bueno, que no son los directivos, digamos, que llevan adelante los programas, sino que son los que hacen la política pública en el terreno y que la van de alguna manera también torsionando, imprimiéndole su sello, y un poco como ella dice, sosteniéndola en este caso. Muy a pesar de que a veces los directivos la dejan ahí un poco suelta, con todo lo que eso implica, ¿no? Bueno, malo, no es un juicio de valor ni positivo, ni necesariamente ni uno, ni sentarse en otro. Yo creo que la tesis es un aporte, sí, es crítica, pero tiene un perfil constructivo también, coincido en eso. Creo que va a ser un aporte a la gestión de parques nacionales. Me parece interesante para pensar este cambio también que está haciendo Parques en los últimos años de abrir un espacio en CONICET de subvención para la reflexión de sus propias políticas y ver qué pasa con eso, ¿no? Porque eso es muy novedoso como política de la institución. Y también creo que es un aporte incluso en los estudios académicos, no solamente los estudios que se hicieron sobre parques, porque bueno, ya está trabajando sobre un parque sobre el cual no se trabajó, de muy reciente creación, que casi no ha tenido mucha prensa, sinceramente. La mayor parte de las investigaciones se hicieron, bueno, en Misiones, Brian particularmente hizo trabajos excelentes en Misiones, y bueno, mucho en Patagonia, obviamente, pero digamos en estos parques de más reciente creación, que tiene dinámicas que algunas comparte, pero otras son realmente muy distintas a estos otros parques. Me parece que vale la pena trabajarlas, y que es un aporte en ese sentido, y también es un aporte porque trabaja sobre una política que no fue tampoco muy trabajada dentro de parques, que tiene que ver con la política cultural, ¿no? Que bueno, algo trabajó Natalia Spaghiari, y que ella, Josefina, la trabaja tratando de dar cuenta de muchas complejidades, de los desafíos, de la importancia que tuvo esa política, pero también de desafíos, condicionamientos y límites que tiene esa política en una institución como Parques, que tiene esta trayectoria expulsiva, muy naturalista, con una política de crear siempre esa imagen de conservación para la fuera de la naturaleza. O sea, es complicado llevar adelante esta política, y da cuenta además algo que para mí fue muy rico cuando ella iba trayendo su trabajo, que tiene que ver con el hecho de que no analiza la política en un momento, sino que va analizando a lo largo del tiempo que fue pasando con esa política, cómo el programa fue modificando un poco sus nociones, ampliando su radio de acción en función también de la interrelación, no solamente, digamos, la interrelación que tenían con otros sujetos en otros parques, que llevaron a redefinir también lo que iba pasando o qué hacer en este parque en particular. Y da cuenta mucho de las tensiones que hay dentro de la institución con otros agentes con los que interactúa y por supuesto con los sujetos, en este caso con estos ex pobladores, con mucha profundidad.
Pero sobre todo a mí me queda mucho esta cosa de empezar a prestar más atención en los estudios académicos a estos empleados que están en terreno, en este caso guardaparques o técnicos de las instituciones, que por lo menos, lo digo en Argentina, no puedo decir en otros países, pero por lo menos en Argentina tienen un rol muy importante muchas veces en la gestión, más allá de quienes lo dirigen a las instituciones, ¿no? Así que bueno, felicitarla de nuevo, felicitarla por la tenacidad, porque no fue de verdad, no fue una tarea tan sencilla, y felicitarla por el talento y la sensibilidad que tuvo para hacer todo el trabajo. Y bueno, me parece muy interesante que siga trabajando sobre temas de turismo, de hecho, en el parque, porque creo que es algo para empezar también un poquito a detenerse en la política turística que siempre hubo en parques desde un inicio. Fue la única política económica que se permitió desarrollar desde los inicios, que me parece que no está tan trabajada, y la relación con estas empresas extractivistas tan contradictoria, tan paradojal, ¿no? que creo que también merece tener un espacio de profundización. Así que bueno, contenta de que pueda seguir desarrollando y profundizando, y me parece buenísimo todos los aportes que le hicieron para lo que viene. Muchísimas gracias. Bueno, con esto entonces damos por cerrada la primera etapa de la defensa de tesis. Ahora Josefina se va a retirar de la sala virtual, la directora la va a volver a llamar cuando esté el dictamen listo, vamos a dejar de grabar y vamos a dejar de transmitir por un rato, lo que dure la elaboración del dictamen, y volvemos a transmitir en breve. Bueno, una vez finalizada la deliberación del jurado y elaborado el dictamen, le vamos a dar la palabra a la directora Carolina Crespo para que lo lea. Bueno, en Buenos Aires, el 30 de mayo de 2023, a las 9 horas, se reúne el Tribunal de Evaluación de la tesis de Josefina Galucci. La tesis busca analizar desde una perspectiva etnográfica las relaciones que se ponen en juego en la gestión de patrimonio cultural en parques nacionales a través del proyecto de conservación de la estancia del Leoncito, Parque Nacional El Leoncito en San Juan, y lo hace a partir de problematizar las dicotomías entre naturaleza-cultura, conservación-destrucción, área protegida-comunidad. La tesis cumple con el objetivo propuesto, presenta con solidez los conceptos teóricos a partir de los cuales realiza el análisis y desarrolla una interesante reflexión metodológica sobre la propia práctica, que en este caso supone el doble rol de investigadora y trabajadora de la Administración de Parques Nacionales. Es un trabajo muy bien estructurado y está escrito de manera clara y amena. Resulta un importante aporte para el diseño de las políticas públicas, principalmente para las enmarcadas dentro de la Administración de Parques Nacionales, y también para los estudios académicos sobre políticas de patrimonialización, conservación y gestión de áreas protegidas. Se destaca particularmente la problematización que realiza sobre el Estado en su hacer cotidiano, mostrando las contradicciones, desafíos y tensiones emergentes en las prácticas de quienes llevan adelante estas políticas. En la defensa oral, la tesista se desenvolvió con solvencia y solidez. Presentó con claridad los objetivos, la metodología y los contenidos principales de los capítulos, profundizando en las reflexiones finales y los próximos pasos a seguir en su investigación doctoral. Por todo lo expuesto, el jurado decide calificar con 10 sobresaliente, destacando su excelencia, originalidad y aporte. Felicitaciones. Felicitaciones, Josefina. Bueno, muchas gracias. Estamos muy felices desde el departamento de tener una nueva graduada en la carrera, en la licenciatura. Y ahora, bueno, se abre el periodo de los festejos. A los que hay que darle la importancia que se merecen.
No, felicitaciones, y la verdad que, bueno, como dijiste recién, ahora empieza otra etapa, más allá de que uno termina cuando termina la tesis escrita, bueno, ahora ya terminaste la defensa, así que felicitaciones, y excelente de verdad. Bueno, felicitaciones también, Josefina. Se generan muchas expectativas para ver cómo sigue este trabajo. Que no sea un peso, pero hacerte cargo. Vamos a estar atentos, esperamos ser jurados de tu doctorado, ya que venimos siguiendo todo esto. ¿Cuánta presión? Bueno. ¿Cuánta presión? No, Bueno, si muchas gracias. empezaste así, la verdad que se viene una carrera excelente. Bueno, gracias por estar también y por escuchar. Bueno, con esto entonces cerramos esta defensa de tesis. Les deseo que tengan un lindo día a todos y dejamos ahora de grabar y de transmitir.